La palabra del Señor nos dice en esta hora: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es una sentencia para la nación de Israel que encontramos en Oseas capítulo 4, versículo 6. Y quiero invitarles para que juntos hagamos una oración en esta hora. Amado Dios, no desechamos tu conocimiento. Amamos entender tu palabra. Con toda humildad, con todo amor, Señor, te rogamos a ti, querido Espíritu Santo, que en esta hora nos guíes a recibir la palabra que tú tienes para darnos en esta hora en nuestro espíritu, y que a través de la intuición de nuestro espíritu esta palabra alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nos ayudes, amado Dios, a crecer en ti por medio de tu sabiduría. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, amado Espíritu Santo. Amén y amén. Es indudable, amados, que con toda humildad nos presentamos delante del Señor para reconocer nuestra ignorancia, para reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos de Él y del glorioso Espíritu Santo para poder ser guiados a toda la verdad. Y hoy el tema que quiero compartir con ustedes lo he llamado la unción de Dios. Y por supuesto que todos son bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer en esta hora es definir qué es la unción. Y en pocas palabras podríamos decir que la unción es el poder de Dios. Es el poder sobrenatural de Dios por medio del cual el Espíritu Santo nos transformó y salvó nuestras vidas. Es el poder que da vida a lo que estaba muerto en delitos y pecados, y a quienes, por supuesto, estábamos muertos física y espiritualmente antes de conocer al Señor. Es el poder de Dios que perdona, que sana, que edifica y libera. Es el poder que nos da valentía para resistir y para seguir adelante, aún en medio de la prueba. Es el poder que nos permite ser más que vencedores y que nos faculta para servir y que nos levanta en los momentos en que por una u otra razón desfallecemos. Es el poder que nos facilita el uso de los dones espirituales. Y es el poder que nos permite expresar el fruto del Espíritu Santo. Es el poder que obra milagros y maravillas extraordinarias que la ciencia no puede jamás igualar o explicar. Y por supuesto que es el poder que nos faculta para ejercer a cada uno de nosotros el ministerio al cual fuimos llamados por el Señor. Pero hoy quiero referirme específicamente, amados, y a explicar cómo la intuición de nuestro espíritu es el órgano que Dios utiliza por medio de la unción de Dios para enseñarnos todas las cosas. Y teniendo en cuenta esto, hemos de entender que todo lo que proviene del Espíritu Santo es para servirle a los demás.
es para que lo compartamos con otros que indudablemente tienen una necesidad igual que la nuestra. Y vamos a utilizar dos textos en Primera de Juan que nos van a ayudar para apoyarnos en esta enseñanza. Primera de Juan 2:26, donde la palabra de Dios dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Y quiero que entendamos que todo el tema gira alrededor de esta exhortación que hace Juan a todos los hermanos en la iglesia. Vamos a utilizar Primera de Juan 2, primero que todo, el versículo 20, donde dice la palabra: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Este pasaje nos muestra, amados, de qué modo nos enseña la unción del Espíritu Santo, y que su propósito es evitar que seamos engañados. Pues usted sabe que ya estamos viendo en la cápsula profética que hoy proliferan los falsos maestros, los falsos profetas, ministros engañadores disfrazados de santos, y por ende nosotros necesitamos que sea el Espíritu Santo quien en la intuición de nuestro espíritu nos guíe a entender lo que es la verdad y lo que procede de la mentira. Para poder entender esto, hermanos, hay dos palabras claves que necesitamos analizar. Aparecen ahí en la pantalla y son conocer y entender. Y antes de entonces examinar los versículos que hemos leído, hagamos la diferencia entre los dos términos: conocer y entender. Entender, que significa saber. Y algo que tengo que dejarles claro, como lo tengo yo claro hoy en día, es que mi espíritu conoce y mi mente es la que entiende lo que el espíritu conoce. El creyente llega a conocer por medio de la intuición de su espíritu, mientras que la mente solo puede llegar a entender o a saber, comprendiendo, como ya hemos visto con anterioridad, que la mente es una facultad de nuestra alma. Técnicamente, entonces, la mente puede entender, mas no conocer. Sobra decir que esto lo aplicamos solamente cuando nos referimos a la relación entre nosotros y Dios, pues sabemos que todas las cosas y verdades de Dios solo pueden ser discernidas espiritualmente. Esto a través de la intuición de nuestro espíritu, y podemos, por medio del espíritu, entenderlas con nuestra facultad del entendimiento en nuestra mente. En la actualidad, muchos creyentes se confunden en su búsqueda del pensamiento del Espíritu Santo. Debido a eso, a que no entienden la diferencia entre conocer y entender. Si uno piensa en el mundo secular, seguramente no hay mucha diferencia entre conocer y entender. Pero en el terreno espiritual, conocer y entender son dos cosas tan distantes entre sí como lo son los cielos y la tierra. Conocer es la obra de la intuición en nuestro espíritu, y entender es la obra de nuestra mente en nuestra alma. Yo espero que podamos entender esos dos términos. El Espíritu Santo, entonces, hace que nuestro espíritu conozca, y este, por su parte, es quien instruye a nuestra mente para que podamos entender una verdad. Es difícil distinguir entre las dos palabras, pero en experiencia
puedo decirles que son tan diferentes como el trigo y la cizaña. Muchas veces tenemos un sentimiento indescriptible en nuestro interior, el cual nos hace aptos para saber si hemos de hacer o no hacer alguna cosa. Es cierto que en nuestro espíritu podemos conocer el pensamiento del Espíritu Santo y podemos tener claro en nuestra intuición lo que debemos hacer, pero nuestra mente muchas veces no entiende el por qué debemos de hacerlo. En cuestiones espirituales, amados, es posible saber algo sin entenderlo. Y lo digo sin ninguna duda, porque a veces tardamos años, y lo digo en mi propia experiencia, para comprender lo que la Escritura me está enseñando en alguno de sus puntos. Puede que mentalmente lo entienda, pero espiritualmente no soy capaz de discernirlo y de hacer que esa verdad forme parte de mi espíritu en la realidad. Por el camino me van a entender. Hay ocasiones en que llegamos al límite de nuestra capacidad intelectual. Recibimos la enseñanza del Espíritu Santo en nuestro espíritu y entonces con júbilo podemos decir: oh, ahora lo sé, ahora comprendo qué era lo que estaba intentando discernir acerca de un versículo, de una doctrina, de lo que la palabra de Dios en sí nos enseña. Muchos hemos tenido por años dificultad para entender la diferencia entre la ley y la gracia. Y evidentemente es un proceso que a veces dura mucho tiempo. Muchas veces cuando rechazamos los pensamientos y los raciocinios de nuestra mente, pero obedecemos los pensamientos del Espíritu Santo expresados a través de la intuición, debemos sin embargo a veces esperar bastante tiempo antes de que nuestra mente sea iluminada y podamos entender las razones por las cuales el Espíritu Santo nos está guiando por cierto rumbo. Voy a tratar de explicárselo más claramente. En este tiempo, para mí la enseñanza que estoy compartiendo con ustedes no es nada sencillo y nada fácil. Puede que yo la entienda en mi espíritu y en mi mente, pero muchas veces no entiendo por qué el Señor desea que eso sea lo que comparta con la audiencia. Y mi mente no lo entiende, pero el Espíritu me guía a seguirlo haciendo, porque solo el Espíritu Santo conoce la necesidad de la iglesia, la necesidad de los santos. Y mi obligación simplemente es obedecerlo. Quiero dejar claro que no estoy mostrando que sé más que todos, que me las sé todas, en absoluto. Por el contrario, juntamente con ustedes, a medida que avanzamos, yo también estoy aprendiendo y entendiendo muchas cosas más del misterio de Dios, que como ya hemos visto en tantos videos que hemos subido a la red, son muchos, y muchos de ellos no solamente difíciles de explicar, sino también difíciles de entender. Por tanto, mis amados, el apóstol Juan, en esto que estamos viendo, nos dice que la unción del Señor Jesús permanece en nosotros. ¿Para qué? Para que conozcamos todas las cosas. Imagínate que el deseo de Dios es que conozcamos toda su verdad. Y que no tengamos necesidad de que nadie nos enseñe ¿qué? Mentiras. No es que no necesitamos que otro nos instruya, pero muchos de los que nos pueden estar instruyendo nos pueden estar mintiendo y engañando, y nosotros diciéndole amén a una cantidad de cosas sin saber si realmente es una verdad espiritual o no. Porque evidentemente toda falsa doctrina va a ser rechazada por la intuición de nuestro espíritu de manera inmediata. Por eso es tan importante desarrollar nuestra vida espiritual. Lo que el Espíritu Santo quiere y nuestro Dios es que simplemente los cristianos entendamos que tenemos el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos va a dar testimonio de la verdad de Cristo. ¿En dónde? En nuestro espíritu.
¿A través de qué órgano? Del órgano de la intuición, que ya definimos ampliamente en el tema anterior. Está claro, hermanos, que tú y yo debemos saber la verdad de Cristo. Pero no viene a nosotros fuera del testimonio apostólico, que evidentemente es nada más y nada menos que por medio de las Escrituras. Esto se refiere, obviamente, a la función de la intuición, donde el Señor concede el Espíritu Santo a todos los creyentes, y que Él mora evidentemente en nuestro espíritu, y que el propósito de que Él mora en nosotros es guiarnos a toda la verdad. ¿Cómo nos guía? Nos guía por medio entonces de la intuición de nuestro espíritu y a través de la palabra de Dios, que es la única fuente confiable, fidedigna, en donde el espíritu expresa sus pensamientos y nos los da a conocer. Por eso decía al principio en el texto, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué clase de conocimiento? Conocimiento intuitivo de la verdad de Dios a través del Espíritu. Y muchos, como no comprenden las cosas, entonces desechan el conocimiento y creen que con lo que tienen ya es suficiente. Pero déjame decirte que el hambre por conocer de Dios es inacabable, es inagotable. Y lo que hace este ministerio es eso, despertar en ustedes la necesidad de querer conocer la palabra, de querer conocer la verdad de Dios a través de la intuición de sus espíritus. La intuición, amados, posee entonces la habilidad de detectar el sentir del Espíritu Santo. Así como la mente le permite al hombre comprender las cosas del mundo, la intuición entonces nos permite comprender todo lo concerniente a la esfera espiritual. La palabra ungir significa aplicar un ungüento, aplicar aceite. Y es importante notar que el Espíritu Santo entonces actúa y nos enseña y nos habla en nuestro Espíritu Santo que está en nosotros, en nuestro espíritu, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos aplicar lo que nos dice o lo que oímos de otros y discernir si lo que oímos definitivamente es verdad o es un engaño. Y es que, amados, Dios en este tiempo no nos habla desde el cielo con una voz de trueno y en medio de una llama de fuego. Tampoco nos arroja al suelo violentamente con su poder, sino que obra silenciosamente en nuestro espíritu, haciendo que percibamos en nuestra intuición su verdad como un silbo apacible y delicioso. Así como un ungüento que al aplicarse produce cierta sensación en el cuerpo. Cuando nos es aplicada por el Señor la unción del Espíritu Santo, Él da al espíritu del creyente una sensación maravillosa. Lo que Dios quiere con todo esto es que escuchemos su voz en nuestro interior a través de nuestro espíritu. La voz del Espíritu Santo, instruyéndonos y dándole luz a nuestro entendimiento. Si el creyente quiere hacer la voluntad de Dios, entonces no necesita preguntarle a otros, ni siquiera preguntarse a sí mismo. Solo debe andar en el rumbo que le indique la intuición en su espíritu. La unción tiene como poder maravilloso, y como ya leímos en el texto, enseñarnos todas las cosas. No dejará lugar entonces a que como creyentes especulemos o a que creamos que ya entendemos todo así nomás, sino que todo el que quiera andar conforme al Espíritu necesita tener muy presente que únicamente aprendiendo a oír la voz de la intuición en nuestro espíritu podremos decir que somos verdaderamente hombres y mujeres espirituales y por ende guiados directamente por Dios a través del Espíritu Santo.
Todo lo que el Espíritu no nos indique será siempre entonces nuestra propia acción. La unción opera independientemente y no necesita para nada nuestra ayuda. El Señor dijo, separados de mí nada podéis hacer, y usted conoce el texto. Pero usted sabe que separados del Señor podemos hacer miles de cosas. Pero todas las miles de cosas que hagamos separadas del Señor no tienen ningún valor eterno, ni edifican nuestras vidas, ni nos servirán para servirle a los demás con la verdad de Dios. Y es que la unción de Dios en nuestro espíritu no necesita el examen de mi intelecto, ni la emoción, ni la activación de mis sentimientos y emociones de la carne. La unción por sí sola expresa el pensamiento del Espíritu con mayúscula, quien opera independientemente de nuestro espíritu con minúscula, y nos da a conocer su voluntad mediante el órgano de la intuición. Luego, hará entonces que nosotros como hombres llevemos a cabo sus instrucciones, o que entendamos una verdad específica de su palabra. Ustedes no se imaginan la responsabilidad tan grande que yo tengo delante de Dios y con ustedes de poderles enseñar solamente la verdad de la palabra. Y entonces ahí es donde la unción del Espíritu en tu intuición te ayudará a discernir si lo que escuchas a través de este ministerio es una verdad o es un engaño. Tú tienes la última palabra. Pero entonces, para poder decir tengo la última palabra, aparece otra facultad de mi espíritu a través de la intuición que se llama el discernimiento. Si leemos el contexto del pasaje bíblico de Primera de Juan, que yo te invito a que ojalá lo leas todo, veremos que el apóstol estaba advirtiendo a los jóvenes cristianos, a los niños en Cristo, de que estaban proliferando falsas doctrinas en ese tiempo y que habían venido al seno de la iglesia muchos anticristos. Y por supuesto que hoy muchísimo más. Pero Pablo estaba diciéndoles a los creyentes que por haber recibido la unción del Santo que permanecía en ellos, esa unción espontáneamente les mostraría lo que era verdad o lo que era mentira, quién es de Cristo o quién era del anticristo. Y esa verdad hoy mismo también reposa en ti y en mí para ejercer la misma gloriosa función. En el presente, entonces, amados, tú y yo hoy necesitamos desarrollar el discernimiento espiritual. Si tuviéramos que fiarnos de muchas citas bíblicas o referencias teológicas, o razonar o investigar o analizar la palabra simplemente con nuestra mente, con nuestro entendimiento anímico, para discernir si algo es verdad o algo es mentira, créanme, mis amados, que sin duda no vamos a escapar de ser engañados. Aquí una vez más tiene mucho valor la exhortación del apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 6, donde la palabra del Señor dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, para que en nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque es que, amados, algo que yo tengo que bastante claro y que tú tienes que entender es que Dios no valora nada de nuestra vieja creación, de nuestro viejo hombre, del hombre exterior, alma y cuerpo, sino que Él dispuso que toda su operación sea en nuestro espíritu, que todo lo que pertenece a la vieja creación sabemos que debe morir y debe ser destruido, y la Escritura nos amonesta a hacer morir lo terrenal que hay en nosotros, a crucificar la carne con pasiones y deseos, etc. Puede que la capacidad mental, la cual Dios desea abolir,
nos permita entender que no podemos con nuestra mente distinguir lo correcto o lo incorrecto, si algo es verdad o algo es mentira, sino que necesitamos, hermanos, de la unción en nuestro espíritu a través de la intuición para poder discernir verdades, para poder discernir la voluntad de Dios en un momento determinado en nuestras vidas. Pero Dios ha puesto su Espíritu Santo en el espíritu de cada creyente, y no importa lo ignorante o lo necios que seamos o hayamos sido, esa unción y ese espíritu que Él ha puesto en nosotros tiene el fin de enseñarnos lo que es de Él y lo que no es de Él de manera clara y de manera específica. Debido a esto, hermanos, es que muchas veces no entendemos la razón por la cual nos oponemos a ciertas enseñanzas que escuchamos de hermanos, de predicadores, de apóstoles, aún de maestros. Pero hay algo en nuestro interior que nos hace como desaprobar lo que estamos escuchando en lo más profundo de nuestro ser. No sabemos por qué, pero nuestro sentido interior nos dice que algo ahí hay equivocado, que ahí hay un error en alguna parte. Pero algunas veces también suele que escuchamos una enseñanza que es totalmente diferente a lo que conocemos y a lo que oímos habitualmente. Porque uno de los grandes problemas de la iglesia es que nos encasillamos en una serie de reflexiones y doctrinas que ya conocemos lo bastante y lo suficiente, y que el apóstol Pablo llama rudimentos de la palabra. Pero muchas veces cuando escuchamos el alimento sólido comenzamos a tener problemas. Y muchas veces oímos una verdad sólida y no la queremos seguir con nuestra mente. Sentimos en nuestro pensamiento humano que ahí hay un error. Sin embargo, dentro de nosotros sigue habiendo una voz que persiste en decirnos que ese es el camino que debemos seguir. Así no lo entendamos con nuestra mente. Y aunque podamos tener muchas razones intelectuales para oponernos a un tipo de verdad así, aunque nuestro razonamiento venza esas verdades, la voz apacible del Espíritu de Dios en la intuición de nuestro espíritu continuará diciéndonos que nos estamos equivocando al hacer ese tipo de análisis. Todas estas experiencias nos muestran, hermanos, entonces, cómo funciona nuestra intuición, cómo opera el órgano de la intuición en nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo, y cómo podemos distinguir lo correcto y lo incorrecto sin la ayuda o la observación o el análisis de nuestro intelecto humano. Eso tiene que quedar, por supuestamente, claro y descartado en nuestra vida espiritual. Toda persona que sea sincera y que desea seguir al Señor fielmente va a ser enseñada por la intuición, independientemente de su capacidad intelectual. Y es que en los asuntos espirituales el más sabio y el más versado es tan ignorante como el más analfabeto, hablando en términos seculares. Y amados, las falsas doctrinas lamentablemente hoy son bastante comunes. Hoy muchos disfrazan las mentiras con palabras engañosas para que parezcan verdades. Entonces es cuando necesitamos el discernimiento en el espíritu como nunca antes, para saber si lo que oímos, lo que leemos o lo que creemos mentalmente es correcto o no lo es. Ni la mejor enseñanza ni la mente más perspicaz de los conocimientos y de los consejeros más sabios son dignos de fiar, hermanos. Solo los que obedecen a la enseñanza del Espíritu Santo en la intuición pueden estar convencidos de la verdad de Dios. De la verdad que nos es dada por medio de las Sagradas Escrituras. Y el conocer la Escritura, el escudriñar la Escritura, nos ayudará a escapar del engaño, de tanta confusión teológica que hay hoy en día sobre la tierra, de tantas herejías que escuchamos de predicadores famosos, de los milagros y cosas sobrenaturales que pululan hoy en día,
siendo muchas de ellas simplemente emociones de la carne. Hoy en día hay mucha laraca, mucho grito, mucha caída, mucho llanto, mucha risa, supuestamente del Espíritu Santo, pero que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en discernir si en realidad proceden de Dios, para no equivocarnos. Lo que implica que debemos pedirle al Señor entonces continuamente que purifique nuestro espíritu y que nos ayude a entender y a obedecer esa tenue voz que proviene de la intuición. No debemos dejarnos impresionar, hermanos, por el conocimiento de cualquiera, menospreciando la advertencia de la intuición, que nos hablará si lo que estamos escuchando es real o no. Y mucho menos creernos lo suficientemente sabios en nuestra humanidad para desechar el conocimiento que probablemente el Espíritu Santo quiere darnos a través de hombres que han sido ungidos por Dios para revelarnos su misterio. Si no estamos atentos, caeremos en herejías o corremos el riesgo de volvernos fanáticos como muchos o legalistas como otros. Así, mis amados, mi consejo final es este. Si no obedecemos lo que nos enseña la intuición con su leve voz, seremos distraídos y confundidos, debido a que nuestras emociones y nuestra mente, y esencialmente nuestra alma, es sumamente inquieta, sumamente curiosa, y quiere ser sabelotodo, independientemente de la palabra de Dios y de la verdad de que el Espíritu Santo es el único que puede guiarnos a toda la verdad y darnos el crecimiento espiritual adecuado para vivir una vida de victoria, una vida de gloria, una vida feliz en esta tierra, una vida en abundancia, como ya hemos visto en otros temas. Así que, amados, alerta y seguiremos adelante. Vamos a orar. Querido Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Tú a veces me haces hablar y decir cosas sumamente profundas, difíciles de discernir y de entender. Me estás llevando por un camino que muy pocos han transitado a la verdad en cuanto a la enseñanza bíblica. Pero sé que es la senda que tú escogiste para mí. Y aunque en mi mente y en mis emociones y en mi carne quisiera evitar hacer esto, no puedo, porque es la intuición de tu Espíritu quien me guía a compartirlo con mis hermanos. Oro, mi Señor, para que tú entonces nos sigas ayudando, para que escuchemos estos temas y los discernamos, y si es necesario escucharlos 2, 3 veces podamos hacerlo, para ir alimentando nuestro espíritu y las funciones de nuestro espíritu, y podamos crecer en el conocimiento que solamente Dios da, para que, como leímos al principio del texto, no seamos echados del sacerdocio y no nos olvidemos del propósito de la ley de Dios para nuestras vidas. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias y hasta la próxima.